Hola amigos. Estoy esperando sus me gusta por el amor de Zeyal. Zeynep buscará la aguja que lanzó Alil. Sin embargo, Alil dificulta su trabajo. Él baraja el heno. Zeynep dice que lo que quieres es imposible. Alil dice que si quieres pagar tu deuda, tienes que hacer esto. Zeynep dice que cada día me estás presionando más. Alil dice buena suerte. Zeynep dice que encontrará esa aguja pase lo que pase. Por otro lado, Selma cuida de Eren. Dice que es un gesto muy agradable por parte de Alil nombrarte director de la fábrica. Selma le pregunta a Eren, ¿debería invitar a mis padres a cenar? Nuestras madres se encuentran. La señora Hikmet inmediatamente disfruta de la situación. Dice ahora mira cómo te rapto de casa. Zeynep sigue buscando una aguja en el pajar. Mientras tanto, Selma llama. Te invita a cenar. Selma dice nos vemos para cenar a las 7 de la tarde. Alil dice que estás holgazaneando en el trabajo. Alil dice, no pensé que hablar por teléfono estuviera prohibido. Alil toma el teléfono. Ya que dice que está prohibido. Se quita los zapatos. Busca la aguja con los pies descalzos. Encuentra la aguja que le pica el pie. Se lo da a Alil. Alil dice que estás impaciente. Alil dice que te sangran los pies y te infectarás. Zeynep dice que puedo lidiar con mis propias heridas. Mientras tanto, Alil abraza a Zeynep. La señora Hikmet hace que la velada de Selma sea muy difícil. Alil trae a Zeynep a casa. Él cuida sus pies. Dice que la herida descuidada crece. Zeynep dice que yo me encargaré. Cuando Zeynep se lo impide, Alil le pregunta cuándo abandonará esta rebelión. Dice que no puedes pagar tu deuda así. Zeynep le pide el contrato a Alil. Dibuja el primer elemento. Alil le dice a Zeynep que continuaremos por la noche. Dice que no puedes escapar de mí así. Zeynep dice que no tengo escapatoria. Alil dice que no estás huyendo de mí, sino de nosotros. Veamos si puedes actuar así cuando los artículos estén terminados. Por otro lado, la señora Hikmet obliga a Selma a limpiar. De esta manera, dice, podrás dormir tan pronto como tu cabeza toque la almohada por la noche. Zeynep busca un regalo de inauguración para Selma. Mientras tanto, Alil dice que yo me encargué del regalo. Alil dice que volvamos a los elementos. Zeynep dice que necesito hablar con mi madre. Selma entra a la cocina para preparar la cena. Cuando la señora Hikmet se entera de que Alil vendrá a cenar, dice que ella preparará la cena. Zeynep intenta hablar con su madre para convencerla. Zeynep, si no vas, todo el pueblo se enterará. Deberían decir que la señora Tulay está molesta con su invierno. Cuando Zeynep regrese a la habitación, Alil, me afeitarás. Zeynep dice, ¿qué pasa si mi ira se apodera de mí? Alil dice que confío en mi esposa. La señora Tulay habla con Merve. Pregunta qué traeremos como regalo de inauguración. La señora Tulay dice que tengo una pulsera. Merve, no es ese diseño. Dice que no podría soportar usarlo. La señora Tulay dice que traiga un paquete. Luego dice que nadie valorará a nadie que no valore a su hija. No dejaría que nadie aplastara a mi hija. Zeynep toma medidas para afeitar a Alil. Pero no será tan fácil. Zeynep enjabona la cara de Alil. Sin embargo, su voz tiembla cada vez que sus ojos se encuentran. Aunque Zeynep sostiene la navaja para evitar tomarla, Alil dice que esto se acabó. Lo siguiente es la navaja. La voz interior de Alil, tienes mucho miedo de hacerme daño. Él pregunta, ¿tuviste que ponerme un cuchillo en la garganta para entender esto? La voz interior de Zeynep dice, a pesar de lo que me hiciste, no tienes miedo en absoluto. Zeynep pregunta qué elemento se eliminará. Alil dice que no me escuchaste. Tulay y Merve también están listos, junto con Zeynep y Alil. La señora Songul también asiste a la cena. Cuando Alil pasa a la casa de Eren, ve a Hakan. Se quedó afuera con su maleta. Alil vendrá mañana a la granja y dirá, busquemos una solución. Hakan no quiere aceptarlo. Sin embargo, Alil dice que se hará cargo de la confianza de Yusuf. Todos se reúnen alrededor de una mesa para cenar. Eren dice bienvenido.
La señora Hikmet le dice a la señora Tulay que es como si hubieras venido a una boda. Lo dice la señora Tulay por respeto a la mesa. Hikmet escucha las conversaciones con Zeynep y Merve. Merve llama a su hermana, esta mujer es una bruja. Se produce una guerra de palabras entre la señora Tulay y la señora Hikmet. Mientras Selma hace todos los trabajos, Tulay se molesta. Dice que contratarás un asistente, ¿verdad? Hikmet dice que hay una novia. Songul regala una pulsera. La señora Tulay le entrega su regalo. Sin embargo, aparece una pulsera falsa en la caja de regalo. Tulay comprende inmediatamente y se vuelve hacia Songul y piensa, querías deshonrarme. Mientras tanto, suena la puerta. Cemil ha llegado. Merve abre la puerta. Ha llegado la flor. Gracias, Zeynep. Dice que Cemil Alil Bey dio la noticia. La señora Hikmet llama a Cemil. Incluso si eres un chico de los recados, dice, deberías estar satisfecho. Alil dice, déjame darte mi regalo también. Alil le da a Selma la llave de la casa de verano. Dice que sé lo valioso que es ese lugar para ti. Selma, no sé qué decir. Dice que estoy muy feliz. Alil mira el rostro de Zeynep. Se da cuenta de lo bien que conoce a su hermana. Songul va a la habitación de Alil. Intenta informar a Alil. La familia Aslan dice que vigilan su propiedad. Alil, la familia de mi esposa también es mi familia. Songul dice que quería advertirte. Por la noche Alil va a su habitación. Recuerda las palabras de la señora Hikmet. ¿Es usted la esposa de Alil Frat? Él dice, yo también soy hermano de tu nuera. A Alil esto le resulta muy difícil. Alil define una nueva tarea para Zeynep. Dirás que eres la esposa de Alil Frat hasta la mañana. Zeynep, aunque mi lengua lo diga, mi corazón no lo aceptará. ¿Qué dice? Zeynep dice que soy la esposa de Alil Frat, no soy su voz interior. Ella dice, soy la esposa de Alil Frat, no soy su voz interior. Ella dice, soy la esposa de Alil Frat, no soy su voz interior. Alil dice mirándome a los ojos. Cuando Songul llega a su habitación, encuentra a la señora Tulay en su habitación. Le dice a la señora Songul, usted cambió la pulsera. Dice que si te metes conmigo, te barreré así. Mientras tanto, el collar cae al suelo. Tiene mucho miedo de que él se dé cuenta del collar de perlas. Songul muestra la puerta. Selma se queda dormida. Eren quiere llevarse a Selma a la cama. Sin embargo, la señora Hikmet intenta por todos los medios no despertarlo. Dice que tú duermes y yo disfrutaré del café con mi hijo. Soy la esposa de Zeynep Alil Frat, no soy su voz interior. Soy la esposa de Alil Frat, no soy su voz interior. Soy la esposa de Alil Frat, no soy su voz interior. Merve encuentra el brazalete. Señora Tulay, por mucho que lo niegue, usted cambió esto. Él mira por la ventana. Al mirar a la señora Songul, quiere intimidarnos. Él dice, no se lo dejaré a un advenedizo suburbano como usted. Eren le dice a su madre, te cansamos mucho. Dice que no puedes estar cómodo en ningún otro lugar que no sea tu propia casa. Eren pronuncia una frase de despedida. ¿Quieres ir? Pero él dice que no puedes decírmelo. Por eso te compré un billete de avión. Zeynep repite las frases hasta la mañana. Soy la esposa de Alil Frat, no soy su voz interior. Sin embargo, sus ojos no pueden soportarlo más y se entrega al sueño. Alil dice que no pude romper su terquedad. Dice que no lo dijiste ni una sola vez. Luego la abraza y la lleva a la cama. Mientras tanto, Zeynep dice que soy tu esposa. No olvides seguirnos y suscribirte para nuevos episodios. Cuídate. Adiós.